La arquitectura es la unión de la parte técnica con el arte. Acá en el norte no siempre vas a poder desarrollar arquitectura porque eso te demanda un costo para que puedas solventar los gastos del desarrollo del expediente técnico. Entonces tienes que saber equilibrar la parte económica, cómo integrarle esa parte artística a lo que vas a construir. Desafíos es eso, integrar cada una de las especialidades para que todos tengan la misma visión y que se pueda llegar al objetivo común, que es satisfacer las necesidades del cliente, al fin y al cabo, no tus necesidades, sino las del cliente. Y ese mismo problema se da en ambos ámbitos. Mi empresa, que es MIPE, básicamente es una empresa pequeña, y la empresa en la que trabajo es una transnacional, y es el mismo problema. O sea, estamos hablando de lo mismo. El problema que sucede allá como acá es transmitir las ideas, que todos estén alineados, que todos encontremos una solución para llegar con el objetivo fin, que es el desarrollo del expediente o la construcción de la obra en sí. Entonces eso para mí es uno de los principales problemas. La metodología BIM, que significa Building Information Modeling, no solamente se trata de modelar, ¿no? Entonces se trata de información. Entonces, lo más importante de todo aquí es transferir la información. Tanto así que hay una cuestión que se llama interoperabilidad, que es transferir la información de un software a otro y que todo el mundo al fin y al cabo esté enterado. Entonces básicamente son archivos vivos que tienen información, la cual todo el mundo le permite estar enterado de lo que se está desarrollando, de lo que se está diseñando en este preciso momento, en vivo, en tiempo real. De todas maneras ayuda, porque nos ayuda a detectar sobre todo las interferencias, que es una de las cosas que te estoy mencionando. En las interferencias, si vemos, ¿no? De repente lo detectamos antes de la construcción, que básicamente nosotros lo construimos de manera digital, entonces evitamos que cuando estemos construyendo en la vida real con materiales físicos, ya no sucede ese error y nos ahorremos costos. Eso ayuda justamente a integrar todas las especialidades, detectar las interferencias a tiempo antes de ser construida, lo cual nos conlleva a evitar gastos innecesarios, ¿no? Que en la obra pues serían muy elevados en comparación que si los detectamos en 3D a través de la metodología BIM. Y ojo, la metodología BIM no es un software, sino es filosofía básicamente en sí. Amigo. Otra vez hola. Es un gusto, como siempre, te lo digo cada vez que te encuentro, conversar contigo. Es un placer. Desde pequeños hemos conversado largo y tendido. Y ahorita se da esta oportunidad que, bueno, encantado, de verdad. Lo mismo para mí. Encantado. Si bien es verdad, esta es la primera vez que grabamos esta entrevista, pero ya tenemos muchas conversaciones juntos, en realidad. Es común, bueno, o ha sido más común para nosotros encontrarnos y conversar, pues, ¿no? Exacto. Pero esta vez, parte de estas conversaciones que me parecen tan interesantes, quiero que la escuchen también las personas que nos ven desde YouTube y que les interesan estos temas que hoy vamos a hablar, que son de ingeniería. Me parece perfecto. ¿Quién es Anthony Gonzaga? ¿Quién eres? Preséntate, por favor. Yo me considero un alma libre, conciencia pura y creativa. Eso es lo que me considero yo. No me considero ni una profesión, ni siquiera me considero con mi nombre. Procuro ser lo más libre posible. Si en algún momento me siento aprisionado, no funciono bien. Mi creatividad no funciona bien. Yo como ser humano no funciono bien. Entonces, ya me he hecho yo esa pregunta en el pasado, cuestionándome quién es Anthony. Soy un arquitecto, soy un músico porque hemos tocado guitarra juntos, soy un artista porque hemos pintado juntos, soy un conocedor, un estudiante, ¿qué soy? Un hijo. Todo eso me he cuestionado. Y llegué a la conclusión de que soy conciencia pura, libre y despierta, procurar estar despierta. Eso es lo que considero que es Anthony. Me haces acordar mucho a algo que las religiones esotéricas mencionan y dicen que somos seres viviendo una experiencia humana, ¿no? Exacto. Tal cual. Pero de repente para quien nos ve y está ligado a la construcción, ¿qué profesión tienes de repente? ¿O qué instrucción tienes? Ya, bueno, mi profesión es arquitectura. Entonces, yo estudié en la Escuela de Arquitectura y Artes. Entonces, a eso me dedico. Siempre ha estado ligado en mi vida el arte, para todo lo que sea que yo he hecho. Como te he mencionado, he dibujado, he tocado la guitarra y ahora hago arquitectura, y la arquitectura inevitablemente está vinculada con el arte. Entonces, soy todo eso, ¿no? Pero mi profesión es eso, arquitecto, soy arquitecto. Claro, justamente la
el arte va muy, muy ligado a ti y me acuerdo mucho cuando éramos niños y en el colegio dibujábamos juntos. Exacto. Sí, me acuerdo muy claramente. Ha sido algo natural y positivo, creo que haya seguido esa línea hacia la arquitectura. Así es. Disculpa que te haga ahí ese paréntesis. Y como que me he negado mucho a eso. Porque, o sea, bueno, yo primero empecé estudiando medicina. Luego en medicina me pasé a marketing. Luego en marketing estudié ya arquitectura. Como aceptando o abrazando el lado artístico que siempre lo desvinculaba, o sea, siempre era el arte netamente como dibujar y pintar, pero no necesariamente el arte está ahí, o sea, el arte está en el hecho de vivir incluso, es el arte de vivir. Para mí el arte está en absolutamente cada cosa que yo hago en la vida, o sea, la arquitectura es parte del arte. Entonces así es como yo englobo y veo toda mi vida. Excelente. Sí. Sorry si soy muy filosófico, pero tú sabes que a mí me encanta mucho la filosofía, profundizar. Creo que a los arquitectos les gusta mucho eso, al menos con los que he conversado, tienen ese patrón. Pero a mí particularmente me gusta mucho las artes, la filosofía, ahondar en ese mundo que es más etéreo. Me gusta mucho. Oh, me encanta. Mis respuestas van a ser así. No te me conoces. No te preocupes, siéntete en libertad de responder como mejor te parece. Una segunda pregunta, ya entrando un poquito más al tema de la construcción. Por favor, quisiera que me cuentes una anécdota que tengas, que recuerdes o que te haya marcado o que quisieras compartir con nosotros. Sí, una anécdota que sí me marcó. Y es violenta. Caramba. Es violenta. Sí. Ya bueno, se trata de mi primera obra, porque una cosa es dibujar los planos y otra cosa es construirlo. Entonces, cuando yo empecé mi primera obra, que fue para un amigo mío, yo le dije, mira, esta va a ser mi carta de presentación. Ya él sabía que era mi primera obra. Y bueno, ya los dos nos metimos en esto, estuvo de acuerdo, hicimos un buen trato, todo, ya bacán, genial. Entonces, hay algo que no te enseñan en la universidad, que es el trato con los obreros. Entonces, es muy cotidiano en el Perú que a veces dentro de los obreros hay algunos que son calificados. Te hablo de la obra independiente, no necesariamente la obra pública que hay más normas y demás. Te hablo para un arquitecto que tiene su estudio de arquitectura independiente, como es mi caso. Entonces, empecé con esta primera obra y había gente que estaba calificada, sí, pero por ahí había uno que no, ¿ya? Entonces, por algún X cosa del destino, él habrá ido a trabajar malhumorado, no sé qué pasó. Entonces yo estaba dirigiendo la obra por aquí, por allá. Era algo pequeño, una casa de 2 pisos nada más. Estaba dirigiendo la obra y en eso la persona estaba totalmente exaltada, enojada por cosas que le había pasado, no lo sé, en su día, en su casa, no lo sé. Entonces prácticamente se desquitó conmigo, empezó a insultarme y yo me mantuve totalmente estoico, centrado, porque yo dije, yo no me voy a rebajar a golpearme con él, a pesar de que él ya estaba siendo muy violento. Incluso empezó a lanzarme puñetes y uno de los puñetes me cayó acá en la nuca. Gracias a Dios que otro obrero se puso delante y cubrió todos los puñetazos que iban para mí, pero uno de ellos se me cayó. Que si me hubiera dado bien, me pudo haber noqueado. Entonces yo lo que hice es botarlo. Obviamente también me exalté, pero yo no recurrí a la violencia. Pero eso fue algo que me marcó, que es algo que no te enseñan en la universidad, cómo lidiar con problemas así, que son reales. Y no creo que sea yo la única persona que ha vivido esto. Y yo voy a ser vulnerable y franco y te voy a contar las cosas como son. Eso fue lo que he vivido. Puede que a otra persona nunca lo haya pasado, pero a mí sí me pasó. Es parte de mi crecimiento y a mí me marcó porque eso me ayudó a tener mucho cuidado con la gente que yo permito que ingrese a mi equipo, cómo manejar este tipo de situaciones, cómo reaccionar, porque yo pude haber sido violento, yo también me pude haber puesto con los puñetazos y todo eso. Felizmente me mantuve recto, alineado, y obviamente lo tuve que votar. Lo voté y todo, y bueno, ahí quedó el asunto, pero sí me asustó en ese momento y sí me marcó ahí algo. Sí. Una anécdota fuerte. Bueno, definitivamente coincido contigo, no nos enseñan en la universidad a lidiar con estas situaciones. Exacto. Es más, parece que hasta lo ignoran un poco o simplemente no lo mencionan, pero son situaciones muy reales que vivimos. Hay cuestiones como de repente desde el mismo hecho de extorsiones, cobro de cupos, lo que se le llama construcción civil, que
o el mal llamado construcción civil, donde ponen trabajadores que realmente no hacen nada prácticamente, pero Exactamente. están allí para cubrir una especie de cuota de empleo de repente. Eso fue. Y, Exacto, sí, eso fue. Eso no te enseñan en la universidad, tener el trato con los obreros, que es una cuestión de ego en realidad, Ilio, porque a veces incluso hay maestros que no quieren recibir órdenes porque son mayores, obviamente, que uno, ¿no? Uno recién sale de la universidad, va con un montón de emoción, ilusiones, y no te lo explican ni nada, y a veces hasta los maestros se pueden poner una barrera de ego que no les permite escuchar. Y eso pudo haber pasado con el trabajador mío, ¿no? Que estaba de repente, no quería aceptar ningún tipo de orden, tal vez mía, no lo sé, y bueno, pasó eso. Menos mal no pasó nada más. Pero imagínate, con herramientas ahí, que esta persona si se desquiciaba más, pudo haber agarrado una herramienta y me pudo haber hecho mucho más daño. Pero bueno. ¿qué es para ti la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura en líneas generales? Quiero definir un poco esto porque a veces el que está postulando o el que quiere postular de repente a una carrera no entiende bien qué es lo que es esta carrera, qué es lo que se hace en esta carrera. Y de repente, como en mi caso, que no somos de la misma carrera, tal vez tengo dudas de lo que es en sí o de lo que se hace. Quisiera que tú me expliques, me digas qué es la Me voy con una de las definiciones que siempre nos la enseñan y la cual yo coincido, también la comparto, que es la arquitectura es la unión de la parte técnica con el arte. Eso vendría a ser la arquitectura. O sea, cuando uno quiere construir, no solamente enfocarse a las cuestiones netamente estructurales sin más gracia, sino darle un toque artístico. Y ese toque artístico es a través de la atmósfera que uno crea. La atmósfera tú la puedes crear a través de la iluminación, a través de las texturas. Como ahorita estamos en un lugar que es bastante agradable, con una iluminación cálida, que no solamente tenemos un tipo de iluminación, tenemos iluminación directa, iluminación indirecta, a través de tiras LED, tenemos diferentes texturas, hay vegetación, entonces ahí entran a tallar otros términos como biofilia, etcétera, un montón de cosas más. Ya, entonces eso vendría a ser la arquitectura. Tiene que haber una parte de arte dentro de la parte científica, dentro de la parte técnica. La unión de estos dos hacen la arquitectura. Ahora, hay que hacer un paréntesis. En la vida cotidiana, al menos acá en el norte, no siempre vas a poder desarrollar arquitectura porque eso te demanda un costo para que puedas solventar los gastos del desarrollo del expediente técnico. Entonces tienes que saber equilibrar la parte económica y cómo integrarle esa parte artística a lo que vas a construir. Entonces es esa integración. Yo le involucraría, aparte de la ciencia y arte, la parte económica, porque es un factor fundamental. Definitivamente, cuando hablamos de construcción, no es tan simple, ¿no? Involucra muchos aspectos. Como mencionabas, incluso la parte económica que podríamos nosotros como técnicos de repente ver una parte mucho más ligada a la construcción en sí, pero la parte económica influye mucho. Exacto. Muchos proyectos no se pueden hacer o se tienen que hacer de cierta forma justamente por una cuestión económica, ¿no? Si tuviéramos todo el dinero del mundo, digámoslo así, podríamos hacer muchas otras cosas, pero como tenemos esa limitante, tenemos que ajustarnos también a esa realidad. Tal cual. Así es. Cuando estás considerando un diseño, ¿qué desafíos tienes? Y cuando estás de repente viendo un proyecto o ya construyéndolo, ¿qué desafíos te llaman más la atención, tal vez? A ver, yo creo que el desafío principal es integrar las diversas especialidades que conlleva un proyecto. Porque nosotros, si hablamos de arquitectura, no solamente es planos arquitectónicos, tenemos que mezclarlos con la especialidad de estructuras, especialidades sanitarias, eléctricas, todas esas especialidades. Entonces, son un grupo de personas en donde uno tiene que alinearse y transmitir la idea a cada uno de ellos para que se pueda hacer realidad tu concepto de diseño. Entonces, si es que se pierde ese concepto de diseño que tú tenías en un inicio, pues no estás llegando a un buen objetivo. Tu objetivo es que se mantenga esa esencia, que puedas transmitir la atmósfera, que puedas transmitir sensaciones con la arquitectura, que no sea solamente un cuadrado y ya está, sino que cuando entres a ese cubo tengas una sensación que te dé alegría o que te dé tristeza, depende de lo que quieras ocasionar, o que te dé paz, ¿no?
No es lo mismo construir un templo que construir una discoteca, no es lo mismo construir un hotel que construir un museo, ¿me entiendes? O un restaurante. Entonces, uno de los primeros desafíos es eso, integrar cada una de las especialidades para que todos tengan la misma visión y que se pueda llegar al objetivo común, que es satisfacer las necesidades del cliente, al fin y al cabo. No tus necesidades, sino las del cliente. Pero cuando te refieres a integrar las especialidades, te refieres de repente a que tú en tu diseño puedas integrar, por ejemplo, de qué manera quieres la iluminación, de Exacto. qué manera quieres cada elemento, o también te refieres de repente a la interacción con otros profesionales. También, todo eso, a eso me refiero. No solamente la parte de que cómo vamos a solucionarla, sino que transmitir la idea y que ésta se pueda llevar a cabo. Porque, mira, yo te lo digo como yo tengo mi empresa independiente, ¿no? Ahora, que es Gonzaga Arquitectos, pueden escribirme en Instagram. Ya bueno, es un challenge. Por supuesto. Entonces, ahí yo tengo mi empresa de arquitectura, ¿ya? Y también yo trabajo para una empresa. Y ese mismo problema se da en ambos ámbitos. Mi empresa, que es un MIPE, básicamente es una empresa pequeña, y la empresa en la que trabajo es una transnacional. Y es el mismo problema. O sea, estamos hablando de lo mismo. El problema que sucede allá como acá es transmitir las ideas, que todos estén alineados, que todos encontremos una solución para llegar con el objetivo final, que es el desarrollo del expediente o la construcción de la obra en sí. Entonces eso para mí es uno de los principales problemas. Pero me parece excelente lo que me dices. Pero aprovechando esta pregunta y lo que me dices, ¿qué opinas de la metodología BIM? ¿Esto ayuda Sí. a esta comunicación o De todas como algunos maneras. dicen es simplemente una moda y es casi Sí, de irrelevante? de todas maneras la metodología BIM. Cuando vamos al gimnasio conversamos mucho de la metodología BIM. Es divertido. La metodología BIM, que significa Building Information Modeling, no solamente se trata de modelar, ¿no? Entonces se trata de información. Entonces lo más importante de todo aquí es transferir la información. Tanto así que hay una cuestión que se llama interoperabilidad, que es transferir la información de un software a otro y que todo el mundo al fin y al cabo esté enterado. Entonces básicamente son archivos vivos que tienen información en la cual todo el mundo le permite estar enterado de lo que se está desarrollando, de lo que se está diseñando en este preciso momento, en vivo, en tiempo real. De todas maneras ayuda, porque nos ayuda a detectar sobre todo las interferencias, que es una de las cosas que te estoy mencionando. En las interferencias, si vemos, ¿no? De repente, un ejemplo muy básico, ¿no? Estamos construyendo una casa y de repente una montante está pasando justamente por una ventana. Entonces, ahí ya viene a haber un principal problema, lo detectamos antes de la construcción, porque básicamente nosotros lo construimos de manera digital y entonces evitamos de cuando estemos construyendo en la vida real con materiales físicos, ya no sucede ese error y nos ahorremos costos. Por Entonces, supuesto. Bueno, coincido contigo y también quiero aprovechar a mencionar algo que cuando yo aprendí de construcción, cuando yo entré a la universidad, no existía esta metodología acá en Perú, o al menos no la conocíamos nosotros. Y había, no diría un problema, sino la forma en que se trabajaba, que era con planos, era en 2D solamente, exacto. tenía muchas limitaciones o tenía muchos, invocaba de repente ciertos problemas, ¿no? A veces al traslaparse dos líneas, a veces al tener ciertas vistas, uno no visualizaba todo, en cambio ahora se maneja en 3D, que no es solo eso, la metodología BIM ya permite una mejor visualización, aparte de la integración. Estos software que abrazan la metodología BIM ya permiten algunas cosas que antes no se podían. Exactamente, así es. Sí. Eso ayuda justamente a integrar todas las especialidades, detectar las interferencias a tiempo antes de ser construida, lo cual nos conlleva a evitar gastos innecesarios, ¿no? Que en la obra pues serían muy elevados en comparación que si lo detectamos en 3D a través de la metodología BIM. Que ojo, la metodología BIM no es un software, sino es una filosofía básicamente en sí. ¿Qué habilidades debería tener un arquitecto hoy en día? ¿Qué conocimientos para ser un arquitecto de repente eficiente? ¿Qué conocimientos debería tener? Mira, yo creo que un buen arquitecto debería de empaparse más en obra. En realidad, sí. Porque nosotros nos enseñan a diseñar.
Y muchas veces nos enseñan en la universidad, cuando uno sale, no estás tan empapado en obra. Yo creo que los ingenieros civiles están más empapados ahí en ese aspecto. Creo que los llevan más a la cancha. Entonces nosotros estamos más acostumbrados a diseñar sobre papel. Y eso es una ilusión en realidad. Nosotros debemos de empaparnos un poco más de la obra, de ver, de tocar los materiales, de ver cómo construye el maestro, de saber los precios, porque al final y al cabo cuando uno está con el cliente, en una obra pequeña te hablo, una casa, un restaurante, te van a preguntar cuánto me va a costar el metro cuadrado de mi vivienda, y tú necesitas saber eso, y si es que no estás familiarizado ni con los materiales, ni con el proceso constructivo, ni con nada, entonces no vas a poder dar una respuesta profesional. Y además, al momento que uno modela en la parte BIM, a través de software como Revit, SketchUp, AutoCAD, lo que tú quieras, entonces tú ya vas a tener un mejor entendimiento de cómo vas a poder modelar eso. No solamente lo vas a modelar por modelar, sino que tienes ya una mejor comprensión y eso te ayuda para tener un mejor resultado, que un mejor producto, que son tus planos. Al fin y al cabo, que los planos son los papeles que van a hablar por ti, porque el maestro al fin y al cabo va a tener el papel y él va a construir en base a lo que tiene ahí escrito, ¿no? Pero entonces tú dirías que un arquitecto, para ser un buen arquitecto y de repente un arquitecto funcional o adecuado, debería tener experiencia en obra, sí, y además tener conocimiento de estos sí, software y metodologías, ¿no? Sí, aportando un poco más a la idea, no es ligarse de la parte tecnológica, porque al fin y al cabo nosotros manejamos data. Al menos a mí, mira, yo he pasado por una evolución que me parece bastante orgánica. Yo me metí a obra, ya, obviamente que nunca está de más empaparse más y más y más. Bueno, yo me metí en obra hasta cierto punto, ya, y luego me metí al mundo de modelado, que es lo más básico a través del SketchUp. Ojo, que el SketchUp me parece una herramienta súper potente, pero también tiene sus limitantes, ¿ya? Y el SketchUp también se puede aprovechar para metodología BIM. Luego también me metí a Rhinoceros, que es un software mucho más potente que SketchUp, pero también tiene sus limitantes. Y el software más óptimo para todo esto, que en el mercado está súper top, en el Perú al menos, es el famoso Revit, ¿no? Que yo creo que esa es una herramienta que ningún arquitecto debe pasar por alto. Si ya empezaste a estudiar arquitectura, tienes que estar metido en el mundo de Revit, de todas maneras, porque eso te va a abrir puertas al mercado laboral de todas maneras, de todas maneras. Así que la parte de construcción es muy importante y la parte del software también es muy importante, como lo que es Revit, que te abre las puertas para el mundo BIM. Justamente cuando yo he estado trabajando con arquitectos, ya que mencionas esto, muchos me parece que se resisten a adoptar nuevas tecnologías. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó. Muchos solo quieren coger el AutoCAD y ya piensan que a mí me pasó. A mí me pasó eso. Yo no quería salir de SketchUp porque también me dedicaba también mucho al interior. Mira, qué locura. Yo he empezado con la arquitectura en sí, el interiorismo, y ahora estoy en proyectos de infraestructura hidráulica. O sea, un amigo me hizo un chiste, y lo cual me parece un halago, porque me dijo, Anthony ha estado desde interiorismo hasta horas de infraestructura. Para mí es un halago, porque estás desde la parte más delicada del interiorismo, que, por ejemplo, Revit también lo puedes usar ya, pero el SketchUp es mucho más rápido para eso. Entonces, desde el SketchUp a pasar a software como lo que es Revit y Civil 3D y otros software que mucho el uso de Dynamo, de mucho de análisis de data. Ya no solamente me quedaba en la parte de modelado en sí, sino en el manejo de la información, en el gestionar la información, cómo obtener data, cómo extraer data, cómo dar respuestas a través de la información. Pero con esto está diciendo de repente o mencionando en cierta forma un entorno común de datos, exactamente, etcétera, cuestiones que ya son relativamente nuevas, ¿no? En estas, por ejemplo, la adopción de BIM, ¿no? Sí. Yo creo que también es importante el arquitecto hacia dónde quiere ir también alineado, ¿no? Porque si quieres dedicarte netamente hacia el interiorismo pues tienes que utilizar algunos software y tener algunos mentores que se alineen a eso, ¿no? Si quieres dedicarte un poco más a la parte civil, ya tendrías que, igualito, ¿no? Los mentores y software adecuados para ello. Y sí, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con un equipo grande, es importante tener un entorno común de datos, porque ahí toda la información viva va a estar en esa nube. Entonces todo el mundo va a tener acceso a la información que está en esa nube. El EDC, ¿no? Entonces, sí. En Revit, el entorno común de datos vendría a ser el ACC.
Entonces, en SketchUp, el entorno común de datos vendría a ser el Trimble Connect, que ahí son sus nubes. Y así cada software tiene su entorno común de datos. Inclusive, en Perú han lanzado un entorno común de datos, al cual no recuerdo su nombre, pero tiene un costo, ¿no? Que lo van a implementar los creadores a las empresas. Y así, esas son las variantes. Y ya que mencionamos este tema muy puntual de repente, que es el entorno común de datos, ya de repente tú también venimos usando ciertos entornos común de datos, de repente no especializados, por ejemplo, el Google Drive o el OneDrive, que también sirven, ¿no? Exacto. Pero para mí, yo tuve una sorpresa reciente donde para mí es algo muy normal o muy común tener un Google Drive donde incluso tienes instalado el Google Drive en la computadora y subes tus archivos a la nube de manera casi automática, ¿no? Arrastras los archivos a la carpeta y se suben automáticamente a la nube. Para mí eso es normal, es común, y de repente asumía que todos lo hacen. Pero fue una sorpresa para mí que, conversando con promoción de la universidad, que trabaja mucho en entidades del Estado, me dice que no lo usan, que no lo conocen. Casi muchas personas no conocen esto. Este Google Drive, que es algo tan común de repente, o ya que tiene tantos años usando y ni siquiera cuesta, es gratis, tiene una versión gratuita. No lo usan, no lo conocen, no es una forma en la que trabajen. Y más aún, ahorita que la metodología viene ya de manera obligatoria, peor aún. No lo conocen, y no, como que muchas personas no tienen ese ánimo de aprenderlo, o de entenderlo, o de usarlo. Me parece algo que resta mucho a los profesionales, esta falta de uso del entorno común de datos. Sí. Hay, por ejemplo, yo conozco una persona que es súper capa en lo que es el uso de un software de Civil 3D, pero le cuesta un poco. Ya es una persona de 60 y pico años, pero es un trome. Así, es un proyectista senior, por decirlo así, ¿ya? Entonces, pero se rehúsa el uso del entorno común de datos. Lo usa, sí, pero no se termina de familiarizar. Él está más acostumbrado a trabajar con el servidor, y que también viene a ser como una especie, ¿no?, de entorno común de datos. Pero yo creo que lo mejor es la nube, en realidad. La nube especializada, ¿te refieres? Claro, depende para cada software. Sí, eso. La pregunta anterior fue, ¿qué habilidades debería tener un arquitecto? Y esta nueva pregunta va de repente por el otro lado. Es decir, ¿qué habilidades debería tener un ingeniero civil para trabajar con un arquitecto? Y te pregunto esto porque hay una especie de, no es leyenda, de repente como un rumor, que se dice que los ingenieros y los arquitectos no se llevan bien, que tienen problemas. Y me parece que es porque muchas veces los proyectos de un arquitecto, el ingeniero los modifica, los cambia, o tienen ciertos problemas en esta interacción de diseño de la arquitectura con la parte de la ingeniería. ¿Qué opinas tú? ¿O qué debería tener un ingeniero? ¿Qué habilidades debería tener un ingeniero? ¿Y qué opinas de esto? Yo considero que lo primero que tiene que tener un ingeniero para trabajar con un arquitecto es sensibilidad. Al menos si es que va a tener el desarrollo de cosas como un restaurante, como ese tipo de cosas, tiene que tener cierta sensibilidad. Y no solamente para eso, porque en proyectos más grandes, como el que estamos trabajando ahora, que es el proyecto más grande de la parte norte, que es el drenaje pluvial de Sullana, tenemos el área de paisajismo y arquitectura. Entonces, para hacer eso tienes que tener sensibilidad. Un arquitecto tiene que tener sensibilidad para eso. Y para que un ingeniero lo pueda entender, también tiene que tener cierta sensibilidad. No ser muy frío o tosco, porque en su mayoría lo son. Es la verdad, en su mayoría lo son. Son más fríos, un poco más toscos en ese aspecto. Entonces, esa sensibilidad que tienen los arquitectos, si ellos también la adquieren de cierta manera, me parece que va a permitir una mejor integración entre los dos profesionales. Eso me parece un punto muy importante para poder entendernos bien y no menospreciar una carrera sobre otra. Hay mucho ego también en la profesión, no solamente de la arquitectura, ingeniería, sino en todos en general, en donde uno tiene que saber respetar todos los tipos de profesiones. Hasta la misma persona que se encarga de la limpieza de la empresa es una persona que aporta mucho. Entonces,
el arquitecto tiene que respetar al ingeniero y el ingeniero al arquitecto. Las dos profesiones son válidas, suman al proyecto y lo importante es estar alineados para conseguir el objetivo común. Bien. Pero de repente tú como arquitecto, ¿te gustaría que el ingeniero con el que trabajes tenga ciertos ítems, tenga de repente ciertas habilidades, de repente, digámoslo así, especialmente una habilidad muy grande de repente en la parte de estructuras, es decir, que sea estructurista muy hábil, o de repente quisieras que tenga otro ítem, de repente otra habilidad que tenga tal vez un conocimiento de repente para carreteras? En tu caso en particular, Ajá. ¿qué otras habilidades de repente un poco más? Claro, que es válido lo que me dices, pero de repente un poco más técnico tal vez. No, yo creo que no, porque las habilidades técnicas ya las tienen ya. Tanto los arquitectos como los ingenieros al salir de la universidad tenemos las habilidades técnicas. Lo que hace falta mucho es las habilidades blandas para poder interrelacionarnos y poder hablar. Por ejemplo, tú eres ingeniero, pero tienes esa sensibilidad. Tú no eres como un ingeniero que de repente es tosco. Yo conozco ingenieros que son muy toscos, muy cerrados, muy esto es así, no me interesa, no sé cuánto. Y no solamente ingenieros, sino profesionales en general. Pero ya que me topo con ingenieros generalmente y con arquitectos, yo he visto eso. Entonces, he visto ingenieros que sí son más sensibles, más abiertos al diálogo, más, oye, me parece muy interesante, vamos a desarrollar esta idea estructuralmente o hidráulicamente o como sea, ¿no? Eso. Y en este caso, hablábamos un poco más de la parte de un ingeniero civil, pero la misma pregunta de repente para las otras profesiones, las otras ingenierías, tal vez. ¿Tienes problemas o algún problema con trabajar con otras especialidades? De repente la parte eléctrica, los ingenieros eléctricos, de repente no, con arquitectura o la parte sanitaria. No, problemas no, solamente si se entienden bien, si se dialoga y si se entiende bien, todo se llega a un muy buen puerto. La cosa es transmitir la visión, el respeto mutuo, y con eso ya tenemos mucho. Las habilidades blandas lo son todo. Parece que no, pero lo son todo en realidad. Son una pieza muy importante. Saber escuchar para poder dar una respuesta coherente, sin faltar el respeto, sin desvalidar, sin menospreciar al otro, es muy importante. Saber transmitir la idea de una manera asertiva. Eso. Bien. Gracias. Gracias por eso. Te hago la otra pregunta. Seguimos con ¿cuánto software o qué software y más o menos qué tecnologías debería conocer un arquitecto? Es decir, yo entiendo que un proyecto nace desde la mente, ¿no? Nace desde la mente, y para eso pues no hay ningún software. Exacto. Y luego nace tal vez desde el papel, ¿no? Bocetando, tal vez la parte artística, para ir concretando una idea. Pero hoy en día existen algunos aspectos como la inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Existen software como hablábamos de Revit. Y yo no sabía, por ejemplo, pero me dices que también usa Civil 3D, por ejemplo, en la parte arquitectónica. ¿Qué software debería conocer un arquitecto? ¿Qué tecnologías debería conocer? Bueno, en la parte arquitectónica Civil 3D no lo uso, sino lo que pasa es que yo también estoy en un proyecto de drenaje pluvial. Entonces, para todo lo que es movimiento de tierra se utiliza Civil 3D. Entonces, por eso que yo estoy familiarizado con eso. Pero generalmente un arquitecto no está tan familiarizado con eso. Al menos cuando yo salí en mi universidad no estaba para nada familiarizado con eso. Los topógrafos sí, proyectistas y ingenieros sí. Creo yo no. Yo creo que la habilidad más importante es saber transmitir las ideas, la verdad. Aunque suene un poco redundante, es eso. Si uno sabe transmitir las ideas de una manera coherente, de una manera asertiva, tiene el 80% de todo ganado, en realidad. Las cosas técnicas se aprenden y se adquieren muy rápidamente. Si hablamos puntualmente de cosas técnicas ahora en el mercado Revit, fundamental, aprender a manejar los datos es muy importante, me parece muy importante cómo gestionar los datos y la información. Hay herramientas como Dynamo, hay herramientas como Python y otras más, pero esas son las básicas. Incluso para rinoceros hay una que se llama Grasshopper, que te permite no solamente modelar, sino también transferir información. Entonces, todo ese tipo de herramientas son muy importantes. Hasta cosas tan básicas como Excel también me parecen fundamentales. Son herramientas muy importantes que un arquitecto tiene que tenerlas ya incorporadas. Sí. Por supuesto. Por ejemplo, incluso el mismo AutoCAD de repente ya es algo
necesario y casi obligatorio tener que manejar estos software, ¿no? Sí. Porque para hacer un plano de repente, o hacer un modelo, o hacer un proyecto en general, si queremos hacerlo de la manera antigua, digámoslo así, no podríamos competir contra quienes hoy en día ya usan estas herramientas. Exactamente, ¿no? Sí. Yo viví esa transición, pues. Cuando nos pedían las entregas, yo las hacía en SketchUp, mientras habían otras personas que las hacían en Revit. Y las personas que hacían en Revit no tenían la necesidad de amanecerse, y yo sí, porque ellos de un solo modelo sacaban cortes, planos, toda la información. Las tablas de cuantificación, que es una herramienta muy importante en Revit, que también te lo da SketchUp, pero al menos en Revit está mucho más automatizada. Entonces, esas herramientas son muy importantes que no debemos de pasar por alto los arquitectos. En tu caso, ¿qué software usas? ¿Qué tecnologías usas? Yeah. ¿Usas herramientas, no solo herramientas como software, que sí va en parte esta pregunta, sino también usas otras herramientas? De repente, por ejemplo, si bien es verdad, usamos una wincha. Hoy en día existe wincha láser que veo que pocos usan. Yo, por ejemplo, me encanta usar un escáner, por ejemplo, que es una herramienta para poder detectar tuberías al fondo de una pared, que es muy útil para una remodelación. Pero veo que muchas personas no las usan. ¿Qué herramientas usas tú? Tanto hardware como en software, por ejemplo, Revit de repente, ¿no? ¿Te refieres a herramientas básicas como wincha y esas cosas, o solamente la parte más tecnológica? En los dos casos. Ya, desde mi punto de vista como arquitecto independiente, yo utilizo desde una wincha, indispensable mi lápiz y mi lapicero, porque tengo que bocetear las ideas y transmitir. Es que ahí está la clave, transmitirle mis ideas al cliente, porque tú tienes que vender el proyecto también. Entonces la wincha, la parte de mi lápiz, mi papel, en algunas ocasiones que tú también has participado con tu estación total, tu teodolito, para sacar los puntos importantes, si es que hay un árbol o de dónde es el lindero. Eso también es importante utilizar. Y si es que son proyectos más grandes, hasta un dron podríamos utilizar. Yo no he tenido la oportunidad de utilizar dron en mi estudio independiente, pero en el proyecto de drenaje pluvial en que trabajamos, ahí se ha utilizado tecnología como lo que es topografía LIDAR, se ha hecho topografía tradicional, diversos tipos de metodología, y ahí las tecnologías que utilizan es mucho mayor porque hay un presupuesto mucho más grande, ¿no? Claro. Todo va de la mano del presupuesto también. Entonces, ese tipo de tecnologías son con las que trabajamos. Pero nunca dejamos de lado la parte tradicional, o sea, si bien es cierto que ahora incluso estamos implementando VR, realidad aumentada, ¿no? Entonces es más inmersivo eso para el cliente. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que tratamos de utilizar para darnos a entender y que el cliente pueda sumergirse en la idea y aceptar el proyecto para que se llegue a ejecutar. Claro, esta pregunta también en parte la hago precisamente porque me parece que en la construcción muchas personas se quedan en cuestiones muy de repente tradicionales también, o de repente no quieren modernizarse en algunos aspectos. Así de repente es. Un proyecto grande se puede evaluar y se puede contratar una grúa tal vez para agilizar mucho del proceso, y puede incluso, que si bien es verdad en una primera instancia puede ser costoso, pero haciendo las sumas y las restas puede ser más rentable contratar una grúa. Exacto. Hay tecnologías que no se usan, pero habría que evaluar si es que convendría usarlas, ¿no? Exacto. Sí, así es. Bueno, pues cuando es un estudio independiente, tienes un limitante que es el dinero, ¿no? Y si es un estudio pequeño, pues ese es tu mayor limitante. Cuando ya es una empresa multinacional, transnacional, ya tienes mayor soltura en base a eso. Pero igual, el dinero es un gran limitante incluso para estas empresas grandes, porque tampoco el dinero es ilimitado, ¿no? Hay hasta cierto monto que tiene establecido para cierto tipo de trabajo. Entonces, lo ideal es saber utilizar de la manera más óptima tus herramientas económicas para solventar y agilizar los procesos. Eso es lo que se tiene que hacer. Yes, bueno. Seguimos con la siguiente pregunta. Ya. Dale. En nuestro caso, en la parte de la ingeniería, utilizamos muchísima normativa. Tanto si es para la parte de construcción de una vivienda o un edificio, como lo que es para carreteras, como lo que es para distintos proyectos. Por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, una vivienda,
hay distintas normativas desde la E030 que tiene la parte de estructuras, sismo resistente, que es la norma sismo resistente, la E070, por ejemplo, que es una normativa que tiene que ver con el sistema de construcción de albañilería confinada, por ejemplo, o de albañilería armada, que regula ciertos parámetros mínimos para poder, para que la construcción sea mínimamente resistente o mínimamente aceptable. Claro. En la parte de arquitectura, ¿qué tanta normativa se usa? Igual. Todo, por ejemplo, la de accesibilidad, la A120, es muy importante porque tenemos que desarrollar y diseñar proyectos que sean accesibles para todo el mundo. O sea, para personas que están con silla de ruedas, con muletas ciegas, todo ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Incluso la gente que está ciega tiene unos relieves que se le colocan al piso para que con el andador que tiene, con ese palo que utilizan para guiarse, puedan orientarse de una mejor forma en el espacio. ¿Sí? Entonces, todo esto es muy importante. Las rampas es muy importante, tanto para el diseño de una casa como para el diseño de una rampa de un parque. O sea, todo eso es muy relevante, que generalmente manejamos un porcentaje de un 8%, 10%, dependiendo del proyecto que estamos desarrollando. Hay algunos espacios que necesitan barandas, otros que no necesitan barandas. Entonces, todo ese tipo de cosas, el paso y el contrapaso que vamos a desarrollar en las escaleras está desarrollado en base a la normativa, que te dice que tengamos un contrapaso de 17.5 con un paso de 25 centímetros cuando se trata de una escalera integrada. Ahora, cuando son unas escaleras de seguridad contra incendio, ya es otro tipo de dimensiones. Cuando estamos hablando de gradas para estadio, otro tipo de dimensiones. Cuando estamos hablando de gradas para un parque o una banca, ya son otro tipo de dimensiones. Todo se diseña en base a la normativa. Y así como tú has mencionado unas cuantas, nosotros también utilizamos justamente esas mismas. Todo está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, para lo que es edificaciones. Ya cuando se trata de carreteras, cuando se trata de obras hidráulicas y demás, ya son más y más normativas que se van sumando. ¿Hay normativas arquitectónicas también para carreteras y para de repente obras hidráulicas? Ahí nos guiamos en la A120, que es la de accesibilidad universal para todo tipo de personas. Eso generalmente. Dime, y en este caso, esta otra pregunta que viene es respecto a tu experiencia laboral, Ajá. tanto de manera particular con tu empresa como tu trabajo trabajando para otra empresa. Ajá. ¿No? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué opinas de estos trabajos? ¿Qué tal es trabajar de manera independiente y qué tal es trabajar para otra persona o para otra empresa? Ajá. ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión es de que cuando tú eres dependiente, eres un empleado, tienes una tranquilidad económica. O sea, las cosas como son. Tienes una tranquilidad económica que todos los meses te van a pagar. Es así de simple, frío y así directo. Te van a pagar todos los meses, produzcas o no produzcas. Bueno, obviamente que tienes que producir, porque si no produces te van a votar. Pero igual, ¿no? A lo que me refiero es que tienes una seguridad. Tienes tus seguros y tienes un montón de cosas que te hacen tener la cabeza un poco más tranquila, por decir de cierta manera. Pero te absorben todo el tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando tú eres independiente, también te vas a absorber todo el tiempo y los ingresos no siempre necesariamente van a ser constantes. Yo en mi empresa he tenido meses en donde no había ningún tipo de ingreso, pero como soy independiente tenía que ingeniármelas para no solamente producir, sino también conseguir clientes, marketearme y todo. O sea, el trabajo en tiempo es prácticamente el mismo o más inclusive siendo independiente que siendo dependiente. Pero hay un sabor exquisito que te da ser independiente porque estás haciendo algo para ti. Estás haciendo algo, un legado. Estás haciendo, por ejemplo, el podcast que tú estás haciendo ahorita y con más gente que vas a hacer, es parte de tu legado. Entonces, es un sabor exquisito que ser empleado no te lo va a dar, a pesar de que el ser empleado te da una tranquilidad económica, que de todas maneras yo soy muy agradecido, pero pues el ser independiente te da ese sabor exquisito de que eres dueño de lo que estás creando, de que estás haciendo un legado, de que todas las horas que le estás dedicando se van a multiplicar por mucho más, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora hay gente que le gusta también ser más empleado y otras que le gusta ser más independiente. Entonces ya también depende del profesional lo que uno quiere hacer. Definitivamente coincido. El tema de a veces no lo entendemos y a veces hay muchas quejas de
hacia los jefes, por así decirlo, Claro. o hacia la empresa que nos contrata, pero nosotros estamos en una situación algo, de cierta forma, algo privilegiada, ¿no? Cuando estamos trabajando para otra persona o para otra empresa, tenemos esa libertad y esa, de repente no libertad, esa tranquilidad, ¿no? De que a final de mes le vaya bien o le vaya mal a la empresa, Exacto. nosotros vamos a recibir un sueldo. Exactamente. A diferencia de cuando somos independientes y estamos ligados nosotros, o nuestro sueldo y nuestro tiempo está ligado a esta empresa, ¿no? Exactamente, así es. Tú lo has dicho. Y eso te da una tranquilidad de pensamiento en realidad. O sea, yo creo que cuando uno está creciendo, desarrollándose, el ser empleado y trabajar para tu empresa, me parece que es lo mejor que uno puede hacer. Porque el ser empleado te da una tranquilidad de pensamiento, que sabes que vas a tener comida y al mismo tiempo en tus ratos libres, aunque estés cansado, molido y lo que tú quieras, trabajar en tu empresa. Para en algún momento desligarte de ser empleado y ser dueño de tu propia empresa. Claro. Al menos eso es lo que yo quiero. No necesariamente todo el mundo lo quiere, lo tiene que tener, pero a mí me gusta esa idea. Sí, excelente, excelente. Sí. Pienso lo mismo. ¿Con lentes o sin lentes? ¿Ya está grabando? Sí.